Listo, buenos días a todos, espero estén muy bien. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí presentes en este webinar, eh, como todos los viernes, en donde queremos traerles mucho contenido, queremos traerles muchas más información para todos ustedes, siempre ocupado en lo personal de poder generarles, insisto, este contenido para todos ustedes. Muy contento de ver que estamos aquí ya casi 70 personas, eso me da muchísimo gusto porque estos eventos han crecido y crecido y crecido, así que agradecido siempre porque estén todos por acá, que madruguen un poquito los viernes para llevarse algo de información. El día de hoy invitamos a Víctor Estrella, un experto en temas de información, de bases de datos, de todo este concepto muy interesante que lo vamos a relacionar con el tema comercial, porque considero que en México mi experiencia personal es que las bases de datos, la adquisición de bases de datos, y no digo solamente la compra, sino en general la adquisición de las bases de datos es complicado. A veces quienes hemos invertido en alguna base de datos, pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Que pues resulta que no estaba actualizado, resulta que no estaba toda la información y hay ofrecimientos con muchos números, muchos registros, número de registros, y de repente no termina no sirviendo esa información. Entonces, por eso es que decidimos charlar hoy sobre este tema que me parece sumamente importante. Es tal vez un pequeño apartado, pero no es tan insignificante, sino todo lo contrario, cobra una relevancia fundamental el poder tener la información de manera correcta y oportuna. Así que por eso es que decidimos hablar de este tema, de cómo poder generar prospección comercial con hechos y datos con este experto en manejo de información que es Víctor Estrella. Ahorita lo presentaré un poquito más adelante. Y como siempre me voy a tomar rápido unos minutos para dar algunos avisos. El primero es que tuvimos por ahí algunos retrasos en la edición de los videos de Blockbuster y de Neftalí del tema de negociación, pero prometido que el próximo lunes están ahí a su disposición. Reitero que los eventos solamente estarán disponibles para las personas que estén aquí presentes. Ya no estarán disponibles de forma abierta en los canales, en las redes sociales, eh, por una decisión a partir de este año, pero para todos ustedes sí tendrán acceso al video y a la repetición, pero evidentemente lo que queremos es que estén aquí presentes, que puedan compartir con el ponente invitado, si hay alguna pregunta que lo puedan hacer aquí abiertamente, etcétera. Así que por eso es que hemos tomado esta decisión de restringir un poco el acceso de manera abierta a los webinars que tenemos. Pero prometo, insisto, que el próximo lunes estarán disponibles estos dos videos que tengo ahí atrasados de Blockbuster y de negociación con Estalí Martínez. Les comento que el próximo viernes vamos a tener a Mariano Arias hablando de economía de bajo impacto. Es un tema relacionado también con la parte comercial y la parte de mercadotecnia. Muy interesante, un concepto relativamente nuevo. Mariano es un transformador tecnológico que se dedica mucho a todo este tema, no solo, digamos, de la tecnología, porque por eso aclaro que es alguien que se dedica a la transformación, no es un implementador de software solamente, sino es toda la conceptualización diferente del mundo de la tecnología. Y entre ello está este concepto de economía de bajo impacto, que está súper interesante. La siguiente semana prácticamente tengo cerrada ya la invitación del director de mercadotecnia de PayPal para hablarnos de estas herramientas de pago, que no solamente son herramientas de pago, justo ese es el interés que tengo de conversar con él en este espacio, que no entendamos que PayPal solamente es un sistema de pago, sino es toda una herramienta que conlleva muchas más opciones y posibilidades, y estará por acá. Y hablaremos también con un experto en temas de sustentabilidad, que me parece otro tema sumamente interesante. Regresará Nancy Martínez también hablando de algún tema de felicidad, estos temas que a mí me apasionan, los relacionados con felicidad y negocios, no solamente la parte de la felicidad, porque es como una de las, haciendo una analogía a una mesa, es como si a la vida profesional le faltara una pata y la mesa se está tambaleando si el tema de felicidad y el tema interno no está razonablemente equilibrado. Y bueno, pues ahí seguiremos con mucho más contenido. Les confirmo que ahora sí ya el 17 de febrero está cerrada la participación de Mario Correa, que es el director que encabeza todo el área de economía en Scotiabank. La verdad, ayer estuve platicando con él y vamos a, bueno, va a compartirnos información súper padre de cómo está visualizando el mundo
y en particular México hacia el 2021. Todavía podría decir que estamos arrancando el año y que hay mucho trabajo por hacer. Nos quedan 11 meses por adelante de mucho trabajo, de un contexto que vemos seguramente un poco complicado la mayoría, pero creo que con algo de información podremos tomar mejores decisiones. Así que Mario Correa está confirmado. El día de hoy seguramente lanzaremos ya la invitación para que comiencen a hacer sus registros. Esto no va a ser un viernes, va a ser el miércoles 17 de febrero a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Y Mario y yo también daremos algunas recomendaciones de cómo poder salir adelante con esta situación de la pandemia y cómo poder mejorar las estrategias dentro de sus negocios en mira de este panorama que hoy tenemos y sumado a la información que Mario nos va a compartir de las tendencias económicas, pues me parece que va a ser un acervo ahí de información extraordinario junto con Mario Correa, que repito es el director que encabeza el área de economía en Scotiabank. Por ahí, insisto, hagan su registro miércoles 17 de febrero a las 5 de la tarde y también informarles que vamos ya a abrir la primer clínica del año del 2021, la clínica de negociación, que tuvimos un webinar con Neftalí la semana pasada. Vamos a abrir ya una clínica formalmente, que es el 16 y 18 de febrero de 5 a 8 de la noche. Justamente está empalmado ahí 3 días de entrenamiento, intercalada la sesión de tendencias, así que también hoy estará saliendo la invitación para la clínica de negociación para quien esté interesado en estos temas, que también es súper importante el saber y aprender a negociar en todos sentidos. Neftalí platicará un poco desde el punto de vista personal, que también es importante lograr estas negociaciones siempre en la vida, y evidentemente en la parte profesional también, en la parte empresarial también hablaremos de eso. Yo tendré también ahí una participación al respecto de cómo poder generar a través de algunos pasos mejores negociaciones en nuestro negocio. Finalmente, como siempre, los invito a que se conecten a las redes sociales. Todo se llama People and Business en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Todo se llama People and Business. Ahí recibirán toda la información, ahí podrán ver todo, además de los otros medios de comunicación que estamos utilizando para todos ustedes, que insisto, les agradezco mucho que estén ahí presentes en cada momento. Por favor, conéctense. Y les quiero reiterar también la invitación para que conozcan más de People and Business. People and Business no solo hace estos webinars son el brazo de contenido, el brazo que genera información para todos ustedes, pero nosotros nos dedicamos a hacer consejos directivos, consejos en donde apoyamos a empresarios a desarrollarse, a tomar mejores decisiones, a que el camino no lo hagan solo, a que tengan a que tengan un acompañamiento. Me gusta decir la palabra, que haya un cobijo al director general, haya un apapacho ahí, pero crítico, objetivo, de cómo poder desarrollar mejor sus negocios. Así que quien tenga interés en participar en una sesión de consejo directivo de forma privada, con todo gusto los podemos invitar. Pónganse en contacto conmigo a través de las redes o directamente a mi correo, que es yudiel@peopleandbusiness.com.mx. Ahí pueden localizarme y con todo gusto generamos esa invitación para todos ustedes. Sigo contento porque veo que ya estamos aquí casi 90 personas. La verdad me da muchísimo gusto de nueva cuenta. Bien, pues vamos a arrancar y solo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de presentar a Víctor Estrella, que ya comenté que vamos a hablar del tema de cómo prospectar comercialmente con hechos y datos. Mi recomendación, quiero dar algunos puntos, mi recomendación respecto de la parte comercial para el 2021 está basado en 5 elementos. Los voy a mencionar muy rápido porque esto lo platicamos ahí en las clínicas de ventas, también de manera mucho más extendida. La primera es que tenemos que definir un perfil de nuestro vendedor. Que necesitamos definir bien clarito qué tipo de vendedor estamos buscando. Si no es el vendedor que está alineado a la estrategia, tenemos que hacer algunos ajustes. Y ajustes, evidentemente no me refiero a cambiar a la gente necesariamente, pero sí en perfilar a la gente hacia lo que la estrategia está buscando comercialmente. Si no hay esa alineación, ese vendedor probablemente está haciendo un trabajo infructuoso y de repente los que dirigimos una organización criticamos mucho que la gente de ventas no vende, pero a veces es que no hemos proporcionado las herramientas correctas a la persona correcta. Entonces, mi primera recomendación es, por favor, hagan un nuevo perfilamiento de sus vendedores. La segunda es que redefinan, y eso es muy importante para el 2021, redefinan la oferta de valor. ¿Cuál es el verdadero valor que van a estar ofreciendo en 2021 a sus clientes? ¿Cuál es la solución que va a resolver un problema que tienen sus clientes? Si no es así, si no está resolviendo un problema, probablemente no es la solución, no al revés.
no se encaprichen, en el buen sentido de la palabra, a vender una solución que no tiene una necesidad a resolver. Eso es sumamente importante, hay que ser muy críticos y es a veces tan simple como preguntarle a los clientes qué es lo que necesitan y sobre eso encontrar nosotros la solución, no esperar a encontrar el cliente que necesite nuestra solución. El tercero es definir una estructura. Con estos dos puntos anteriores, ahora podemos definir una estructura comercial. Y déjenme ampliar un poquito. Esa estructura y herramientas es qué tanto equipo comercial necesito para poder conformar esta estrategia comercial y esta oferta de valor que yo necesito. Si no defino la oferta de valor, es muy difícil que pueda definir la estructura comercial dentro de mi organización. El cuarto es el perfil también del cliente. Necesito perfilar a quién estoy buscando de manera puntual. No, no pensar que le vendemos a todos. En las clínicas junto con Neftali hemos platicado que nadie le vende a todo el mundo. O sea, ninguna, ni las empresas más grandes le venden a todo el mundo. Si yo ahorita a las casi 90 personas que están aquí les preguntara a quién le gusta la marca Apple, el iPhone, pues seguramente van a levantar la mano algunos, pero otros preferirán la plataforma de Android. Eso quiere decir que estas marcas muy grandes no le venden a todo el mundo por preferencias. Coca-Cola y Pepsi es otro ejemplo claro. O sea, no todo el mundo quiere Coca-Cola, no todo el mundo quiere Pepsi. Hay unos que no quieren ni Coca-Cola ni Pepsi. Entonces tenemos que ser muy claros a qué cliente nos estamos dirigiendo. No todos los clientes van a ser para nosotros, pero algunos clientes, como dice Neftali, sí serán solamente de nosotros. O palabras de Neftali en las clínicas que hemos dado de manera comercial que la verdad me gustan y por eso las replico. Por eso definamos muy bien cuál es el perfil del cliente que estamos buscando. Y finalmente, que es el punto del que vamos a platicar hoy, es la generación y el control a través de un CRM o de una herramienta de ventas que permita la administración y la gestión de todos estos puntos que mencioné anteriormente, principalmente enfocado a la parte comercial. Si no tenemos una herramienta, yo sé que aquí puede sonar a un tipo de inversión, pero por pequeña que sea, hagan algún tipo de inversión en algún CRM. No me gusta decir que lo hagan en Excel, porque ya dije que Excel es hacerlo a mano, pero bueno, si el primer paso tuviera que ser a través de una plataforma de Excel, pues háganlo, pero empiecen a llevar control de esa información y de esa base de datos que puedan empezar a generar y a prospectar. Porque si no llevan ese control, si no hay estadísticas, si no hay información fundamental para poder generar la prospección dentro de nuestra organización comercialmente hablando, seguramente vamos a estar en un aprieto. Yo no concibo el que un vendedor no pueda llevar el control a través de un CRM. Yo les he dicho en las empresas donde operamos que es como el día a día, es como tu agenda, es como tu blog de notas. Pues tenlo acá de manera automatizada para que lleves control y seguimiento de todo esto. Así que pues consigan desde el más barato, que hay muchos ahí en las plataformas, a lo mejor si necesitan algo más robusto, vayan a algo más robusto, pero finalmente el mensaje es, necesitan una plataforma para administrar esta información. Y de ahí, pues se desprende el que obtengamos esta información, que es de lo que hoy vamos a platicar con Víctor, para poder tener como digo yo coloquialmente, tener carnita con la cual poder trabajar. Así que, Víctor, pues te agradezco de nueva cuenta que estés por acá, que nos compartas toda tu experiencia, toda tu información. Y voy a leer aquí algunas pequeñas líneas de Víctor, del maestro Víctor Estrella. Él es experto en el aprovechamiento de información, tiene más de 15 años de experiencia documentada en Mi Vida en el INEGI, que es donde colaboró por algunos años y por eso tiene tanto conocimiento de este manejo de bases de datos. Ingeniero de significado, generar sentido con la información, y los últimos 5 años se ha dedicado a la investigación de mercados con datos secundarios y fuentes académicas como proveedor de empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercados, AMAI. Víctor, pues te agradezco mucho de nueva cuenta que estés aquí presente y pues por favor arráncate, iniciemos. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a cualquier pregunta, por favor pónganla ahí en el chat y con gusto la vamos a ir compartiendo. Al final habrá un espacio también para preguntas y respuestas. Víctor, adelante, por favor. Yudiel, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Solo una precisión, la aportación que hice se llama ingeniería de significado. No es que yo sea ingeniero de significado. Yo tengo otra formación, o más bien de formación profesional. Y efectivamente, solo quiero decir que en 15 años de trayectoria en INEGI me di cuenta de que los usuarios de información no siempre obtienen lo que buscan a través de
la descarga de datos, sino que esos datos se deben de convertir en conocimiento y ese conocimiento a través de la experiencia debería hacer o formar parte de una sabiduría y sobre todo de agregar valor a los datos y a la información. Bueno, pues empiezo porque traigo varios temas que quiero compartirles y quisiera comenzar pues planteando un objetivo para esta sesión que es asesorar estratégicamente, maximizando y relacionando el aprendizaje y el conocimiento de manera colaborativa para prospectar comercialmente con hechos y datos. Pongo comercialmente entre comillas porque en los primeros abordajes que quiero compartir con ustedes es muy importante mover nuestros puntos de apoyo, nuestros fulcros de las palancas de crecimiento o lo que Michael Porter, lo que Peter Senge en la quinta disciplina tiene como una analogía las palancas, ¿no? Es decir, en dónde nos estamos apoyando, cuáles son los apoyos que tenemos. Y es, se conecta muy bien con lo que ha comentado en un principio Yudiel respecto a los puntos para la comercialización. Hay que primero tomar algunas consideraciones. ¿Cuáles son estas consideraciones? Les quiero compartir un contexto y unos abordajes de que en primer lugar, en este 2021 tenemos un antes del coronavirus y un después del coronavirus. Esto tiene que ver con una disrupción, es decir, que las cosas en algunos temas, en algunas economías, ya no van a volver a ser como antes y pareciera que del año pasado para acá hay una nostalgia por regresar a la normalidad, que yo no sé si convenga regresarnos y yo no sé y tengo serias dudas de que haya sido algo normal, que solo poner dos ejemplos, dos datos de que en México ya había pandemias. Las pandemias eran de obesidad, sobrepeso y de diabetes. Entonces, con esas pandemias que venga otra pandemia, pues tiene los resultados que estamos viendo. En un contexto también en el que antes de la pandemia había un sistema de salud que ya estaba colapsado. Yo la verdad, pues ni modo, no pude evitar la risa, pero una risa pues macabra y que después me puso muy serio de cuando las autoridades en materia de salud señalaron que iban a hacer lo necesario para evitar que el sistema de salud se colapsara. Bueno, pues cuando gusten les presentamos los hechos y los datos de que el sistema de salud ya tenía como 30 años colapsado. Entonces, solo para tener consideración de que lo que estamos viviendo ahora está señalando y marcando un antes y un después. Pero eso nos puede convenir mucho porque aquí tenemos lo que eh, se conoce como inflexión estratégica. No sé si habrán escuchado hablar acerca de la inflexión estratégica, que es un concepto que trajo el expresidente de Intel, Andrew Group. Les voy a leer el concepto que dice que es el momento en la vida de un negocio en el que están a punto de cambiar sus fundamentos. Son el resultado de un evento que cambia la forma en que pensamos o actuamos. Pues yo, la verdad, difícilmente admitiría el debate de que no estamos en una inflexión estratégica, estamos en ella, es decir, ya ni nos preguntemos. Y el punto de inflexión en el que tenemos cierto caos requiere de una visión diferente a través de la cual veníamos operando y una ejecución también diferente. Yo, si interpretara este esquema de la inflexión estratégica, diría que en este momento en el que estamos,
en el caos, hay dos caminos, el de regresarnos a cómo estábamos antes o el de experimentar de cómo queremos estar de aquí hacia el futuro. Y bueno, pues está probado, es decir, ciertamente Intel puede tener algunos cuestionamientos, pero pues el éxito comercial que tiene a nivel global como proveedora de procesadores y de otros implementos tecnológicos, pues es incuestionable. Entonces, el primer abordaje que quiero hacer es el de la ciencia de las fortalezas. Es el eh, solo quiero decir que fue creado por Donald Clifton, que al regreso de la Guerra Mundial en Estados Unidos se empezó a preguntar por qué nosotros nos enfocamos en lo que está mal en las personas y no en lo que está bien. Y para graficar, para hacer gráfico este abordaje, me voy a permitir poner a ustedes cómo es el sistema de educación en una imagen. Ahí el profesor dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Y ahí tenemos a los alumnos o a las personas que intervienen en este proceso de aprendizaje. Ahora imagínense que esos son los vendedores. Y el gerente comercial dice, bueno, pues para que sea equitativo, vamos a dar recompensas según la cantidad de productos que vendan, perdón, o el volumen de ventas que tengan. Observen a cada animal y cada animal tiene una naturaleza diferente. Y el mismo Albert Einstein dijo, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Así de elemental. Entonces, ¿cómo comprobamos que la ciencia de las fortalezas es un abordaje pertinente para este contexto actual? Bueno, me voy a permitir compartirles a ustedes una diapositiva que tomo prestada de el programa en el que en algún momento tuve la fortuna de coordinar a los mentores, que se llama el programa de Jóvenes Emprendiendo. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la diapositiva? Sí, gracias, muy amables. Bueno, miren, Gallup a nivel internacional hizo un experimento en el que tomó a lectores y les dio a leer un texto para que describieran, o mejor dicho, hicieran una comprensión lectora. Un lector promedio en un minuto pudo leer 90 palabras con comprensión, con una adecuada comprensión. Se le capacitó y en la segunda ocasión ese mismo lector pudo leer 150 palabras. Correcto, es decir, si se le capacita, pues obviamente puede tener un mejor desempeño. Pero resulta que hay lectores que están por encima del promedio o lectores que de manera natural son buenos para leer. Estos lectores que están por encima del promedio en la primera ocasión leyeron 350 palabras por minuto. Ahora quisiera que a través del chat ustedes hicieran una prospección, un cálculo y me dijeran cuántas palabras creen que un lector por encima del promedio pudiera llegar a leer si se le capacita en esta habilidad. Si el lector promedio pasó de 90 a 150 con una adecuada capacitación, ¿cuántas palabras por minuto leería? Hay quien dice 800, 500, 650, 580, 700. Bueno,
Pues resulta que el lector por encima del promedio, toda vez que se capacitó, en la segunda ocasión alcanzó una lectura de 2.900 palabras por minuto. Por favor, observen la diferencia de las gráficas y démonos cuenta cómo cuando una persona tiene un talento, si se le capacita, se convierte en una fortaleza. Ahora voy a regresar a el abordaje que tenía con ustedes. Me confirman si estamos nuevamente con, gracias, qué amables. Sí. Pues ahí tenemos, esos son nuestros vendedores y nosotros eh, les exigimos ventas, pero no a partir de saber si o no son vendedores. Y hablando de capacidad lectora, estos pudieran ser nuestros consumidores. Hay otro meme que dice, vendo camiseta amarilla, por escrito está obviamente, camiseta amarilla, única talla, 100 pesos y la talla es chica. Y de repente nuestros clientes nos preguntan en Mercado Libre, por ejemplo, oye, ¿cuánto cuesta la camiseta? ¿De qué color es? Y bueno, no va a faltar quien pregunte, oye, ¿y en cuánto vendes los pantalones? ¿No? Esto viene a cuenta porque eh, el ejemplo aplicado de las ciencias de las fortalezas con la habilidad lectora revela ciertos datos que ahora mismo les quiero compartir. Cuando se aplica esta ciencia de las fortalezas, documentado en Gallup, bueno, hay que decir que Gallup es una empresa que tiene más de 40 años estudiando el comportamiento humano en más de 80 países y el resultado de haber aplicado la ciencia de las fortalezas es que esas empresas obtienen un 29% de aumento en ganancia. Esas empresas tienen un 19% de aumento en venta. Entonces, de, primer, de primera mano y con datos respondemos a la pregunta de cómo prospectar comercialmente con hechos y datos. La primera recomendación que se alinea con la recomendación de Yudiel acerca de definir un perfil del vendedor es que definas este perfil del vendedor con base en la ciencia de las fortalezas para que obtengas hasta un 19% de aumento en esas ventas. Esas mismas empresas reportaron tener un 72% menos de desgaste y también 7% más de compromiso con el cliente. Ahora, ¿cómo podemos visualizar estos datos del talento humano a través de un dashboard personalizado, que es algo como esto? Y ahora mismo voy a permitir entrar a mi perfil. Me confirman si logran ver aquí mi perfil, por favor. Este es el perfil de esta herramienta que nosotros en su momento aplicamos en el programa Jóvenes Emprendiendo, en el que detectamos talento emprendedor, que se llama Building Profile 10. Entonces, en mi caso, mis 4 talentos principales son conocimiento, determinación, confianza y relación en un esquema o en un estilo que aquí no se tradujo bien, pero es relacional. Lo ponen en inglés relational. Mi estilo es principalmente relacional. Este perfil es un perfil que no solamente es de vendedor, sino es un perfil de una persona con su estilo de construcción de negocio. Por eso se llama Building Profile. Antes se llamaba EP10 como Entrepreneur Profile o perfil emprendedor. En cualquier caso, estos elementos son los que definen a la persona
y hay que decirlo también, como única e irrepetible con las demás, porque al momento de que a uno este perfil le ordena sus 10 talentos principales, la probabilidad de que ese mismo perfil o el perfil que tengo yo se repita con cualquier otra persona es de 1 en millones. Y esto es resultado, reitero, de haber hecho investigación por más de 40 años en 80 países. Eso en cuanto al perfil EP10. Hay otro herramienta técnica que nos ofrece datos de perfil de las personas o del grupo de colaboradores, que es el Clifton Strengths o las fortalezas. Y aquí está el reporte de los 5 principales. Aquí la traducción de learner es aprendedor o aprendizaje en primer lugar, maximizador, coleccionador, analítico y enfoque. Y estos diales en cada persona son diferentes, tal que a la hora de que se ven como un cromosoma, mejor dicho, como un ADN de fortalezas, resulta que nuestros talentos se cargan hacia un tipo de liderazgo en particular. Si se dan cuenta, en mi caso es orientado hacia el pensamiento estratégico. Esto es muy importante porque si no nos dedicamos a saber quiénes somos a través de herramientas tecnológicas o a través de herramientas que ya están probadas, pues estamos actuando con base en supuestos, no con base en hechos y datos. Estos son los datos del perfil de una persona a través de una herramienta que, insisto, está probada y comprobada. Entonces, me regreso para acá con ustedes, me confirman si logran ver el... si logran ver, si logran verme a mí, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, entonces, con base en estos hechos, nosotros ya podemos definir un perfil, que es lo que comentaba hace rato Yudiel, un perfil del vendedor. Si pones a vender a esta persona, tiene que ser a través de relaciones, un estratégico relacional, a través de interacciones de aprendizaje y de conocimiento, es decir, siempre tendría que estar dando conferencias, webinars, mostrando cómo se usan nuestros productos y servicios por medio de un análisis de enfoque, de determinación y en relaciones de confianza y rentabilidad. Dicho sea de paso, los servicios que yo vendo, procuro no venderlos a personas que no conozco. Generalmente es por medio de conocidos, pero obviamente habrá quienes tengan que vender a personas que no conocen, que lo hacen quizá de manera masiva. Y ahí quiero entrar a otro abordaje que es, que tiene el título de esta presentación, que es cómo prospectar comercialmente. Y la tecnología es tal cual el cómo hacer. Incluso en una pregunta que puede venir en el examen de posgrado, de donde yo soy egresado de la maestría en administración con orientación a tecnología, hay una pregunta en la que te cuestionan qué es tecnología. Y la respuesta ustedes la tienen en pantalla. La tecnología es saber hacer las cosas, ni más ni menos. Uno esperaría una respuesta más acabada, muchísimo más elaborada, pero se resume y se sintetiza en el know-how, en el cómo hacer. Y el contexto tecnológico que nosotros tenemos actualmente tiene que ver con varias cuestiones. Quiero mencionar cuáles son. En primer lugar, la ciencia de datos. La ciencia de datos no solamente tal cual o per se, sino en medio de una economía del comportamiento. Los abordajes que yo les presenté al principio tienen que ver justamente con esa economía del comportamiento.
en un contexto de inteligencia de negocio e inteligencia de mercado. ¿En qué otro contexto? En un contexto de Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial. ¿En qué contexto? En una automatización o revolución industrial 4.0. Ese es el contexto en el que nosotros estamos actualmente. Y cuando hablamos de hechos y datos, tenemos que referir por fuerza los micro, los meta y los macrodatos. Los microdatos es la síntesis de un dato tal cual que en lugar de estructurar una base de datos que diga una cadena de texto como hombre o mujer, lo más adecuado es economizar el dato y poner 01 o 02. Y los metadatos son el dato del dato. Es decir, cuando nos referimos a hombre o mujer, ¿a qué nos referimos? Al género de la persona. Que por cierto, hay iniciativas para que en los censos y en las encuestas ya no solo se pregunte si eres hombre o mujer, sino las letras que vengan de la LGTB y las que vienen de más, o LGTB más, en esta definición. Y luego los macrodatos son los datos masivos o lo que hoy día se conoce como el Big Data, es decir, conjuntos de datos que son millonarios en su número. Ahora, respondamos a una pregunta elemental que es, ¿qué es prospectar? Es obtener leads para agregar valor a las interacciones. Ojo, en la mayoría de los casos nosotros nos referimos a la venta, a la comercialización, pero sabemos que a la hora de monetizar las interacciones, no todo tiene que convertirse en pesos. Hay interacciones y hay intercambios de valor que no necesariamente se reflejan en una factura, sino que se reflejan en más relaciones con clientes más adecuados o que se relacionan, por ejemplo, en la adquisición de herramientas tecnológicas que son en su momento gratuitas. Por ejemplo, nosotros recientemente adquirimos una plantilla informática para ejecutar el modelo de competencias de Michael Porter. Fue una plantilla que yo quise desarrollar desde hace ya como 5 años y no fue necesario porque un colega de Colombia ya la había desarrollado y nos la compartió, por ejemplo. Antes de empezar con la prospección comercial, quiero referirme a unos principios y el primero de ellos es el de la efectividad tecnológica. ¿Qué nos dice la efectividad tecnológica, o mejor dicho, qué nos dice Bill Gates respecto a la efectividad tecnológica? La primera regla de cualquier tecnología utilizada en un negocio es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia. El segundo es que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia. Esto es importante decirlo porque nosotros quisiéramos que a la hora de que implementamos un CRM, ya vamos a vender más. Y yo estoy obligado moralmente a decirles que no necesariamente. Si la operación ya era ineficiente, la tecnología únicamente va a multiplicar la ineficiencia. Lo que se tiene que hacer es seguir el tipo de recomendaciones que estableció Yudiel en el sentido de hacer los ajustes a esas áreas comerciales, identificar si los vendedores son las personas correctas, con la atención correcta, dirigiéndose hacia los prospectos correctos, los que sí son adecuados. Otro tema que quiero abordar es el de los paradigmas y el acercamiento a esta publicación de Michel Domit, sí, es el de los zapatos, que se llama Ser, Hacer y Tener. Esto tiene que ver con la segunda recomendación que hace Yudiel acerca de redefinir la oferta de valor. Es decir, cuestionarnos qué es lo que somos, qué es lo que hacemos
y si eso que hacemos, y con base en esos dos principios, qué es lo que necesitamos para seguir haciendo y siendo lo que somos. Pero resulta que en materia de ventas el orden es al revés. A la hora de que reclutan a los vendedores, algunas empresas, no todas, quiero decirlo, pero usan el mismo esquema del lobo de Wall Street, ¿no? No, cuando vengas a vender con nosotros tenemos comisiones geniales y en un año te vas a ver en un carro deportivo último modelo y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Y se fundamentan en el tener, pero no hacen una reflexión seria acerca de qué son, cuál es su oferta de valor y qué hacemos. ¿Y por qué es importante preguntarnos qué somos? Por un ejemplo fundamental. Esto incluso hasta da nostalgia. Henry Ford y sus remachadores. Resulta que cuando Henry Ford empezó a implementar herramientas tecnológicas para automatizar, no automatizar, sino a aprovechar de una mejor manera la producción en serie de los autos, se dio cuenta de que se podía ahorrar tiempo si en lugar de remachar los chasis se utilizara la soldadura eléctrica. Hoy nosotros conocemos a los autos porque están soldados en su chasis, tienen soldadura eléctrica, ya ni lo cuestionamos. Pero hubo un momento en la historia industrial en que estos chasis eran remachados. Entonces cuenta la leyenda de que Henry Ford llegó con los obreros con una demostración de la soldadura eléctrica. Y un especialista en soldadura eléctrica soldó un chasis para mostrarle a los demás obreros cómo se podía usar. Entonces cuando Henry Ford voltea a ver a los obreros, en lugar de verlos entusiasmados, los ve completamente, pues hasta derrotados, los ve con un estado anímico bajo. Y cuando Henry Ford les pregunta, oiga, pero ¿por qué están así? Observen que vamos a poder hacer mejores autos con la soldadura eléctrica. Y la respuesta de los obreros fue algo más o menos así. Señor, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora si nosotros somos remachadores? Nosotros somos remachadores. Se los traigo a cuento porque esta disrupción, esta, este dilema estratégico en el que estamos ahora, en el que el mundo ya no va a volver a ser como era antes, está poniendo en entredicho lo que las personas somos o lo que las personas éramos. Casi estoy seguro que muchos profesionales hoy día ya refieren que antes de la pandemia eran contadores, eran abogados, eran cualquier cosa. Y esta pandemia ha traído una nueva perspectiva en la que podemos redefinir si de remachadores nos vamos a hacer soldadores o qué vamos a hacer. Hay una ola importante de profesionistas que son en general, o lo más acabado es científicos de datos, business analysis, analistas de negocios o analistas de datos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, yo me atrevería a cuestionarnos con mucha seriedad si nuestro rol lo vamos a definir a partir de que si soy vendedor y cuáles son, pongo entre comillas, mis clientes y cuál es nuestra relación. Yo me atrevería a decir que en muchos ámbitos industriales y comerciales, la relación vendedor-cliente ya se acabó. Pero no solo de manera nominal, porque luego cuando uno analiza datos del mercado laboral,
sobre todo de las ofertas de trabajo, por ejemplo, las de OCC y de otras asociaciones y organizaciones, resulta que efectivamente no piden vendedores, piden asesores patrimoniales, asesores de imagen, asesores de lo que sea, pero le piden metas no a partir de asesorías, sino a partir de ventas. Entonces, es importante, insisto, reitero, redefinir si nosotros realmente somos vendedores hacia clientes o en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta el abordaje de que más bien yo soy un asesor estratégico y tengo asesorados. Yo a todo mundo que lo requiera y que lo valore, lo asesoro, incluso de manera gratuita, cuando es pertinente y a mí no me lleva costos. Y me gusta esta interacción, esa relación, ser un asesor y tener gente asesorada. En cualquier caso, también sostengo que en muchos ámbitos el marketing ya dejó de vender productos y servicios. Y lo que realmente se está vendiendo hoy día son experiencias. Pero estas experiencias tienen diferentes abordajes, pueden ser relacionales, pueden ser transformacionales o pueden ser transaccionales. Bueno, me voy al abordaje que traigo y lo primero que quiero comentar es que los hechos y los datos de la comercialización están contenidos en el sistema eh, NICE, que es el North American Industrial, que, bueno, en inglés mejor, digo en español, perdón, el CIAN, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Yo les pregunto en el chat si gustan, eh, si gustan comentarme en el chat si conocen su clasificación industrial en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, es decir, cuál es el tema que traen o cuál es, en qué clasificación están. Incluso no lo sabe, Norma no lo sabe, eh, Erika no lo conoce. Ok, ¿por qué es importante? Roberto sí lo conoce, perfecto. Y bueno, pues aquí la mayoría de la gente no lo conoce. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque a partir de ahí nosotros ya podemos obtener datos de nuestro público. El código que yo pongo ahí en pantalla es el código de clasificación de los estudios de mercado, que es una de las actividades que yo hago, las investigaciones de mercado. Y este código aplica tanto a México como a Estados Unidos y para Canadá. Me pregunta Bárbara, ¿cuál es para restaurantes? Ahorita no te puedo decir porque si no me lleva tiempo, pero Bárbara, te prometo que si guardas mis datos de contacto, con mucho gusto te mando la descripción completísima. Ahora sí, rápidamente y a manera de ejemplo, voy a poner, voy a usar el EBSCOhost y el de NUE con la clasificación a la cual ya me referí. Y para ello, em, les voy a compartir pantalla, obviamente. Quisiera que fueran tan amables de comentarme si logran ver la pantalla. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Este es el mayor proveedor de bases de datos a nivel global. Yo ahí estoy logueando con mi cuenta de Google y ahí está. Pues lo más adecuado es utilizar, les regalo una recomendación, lo más adecuado es utilizar el sistema de consulta en
español para una mejor comprensión. Si dominan el inglés, úsenlo en inglés. En cualquier caso, les recomiendo que cuando hagan búsquedas especializadas en en este conjunto de bases de datos, lo hagan en inglés porque les va a arrojar una mayor cantidad de resultados. Bueno, en mi caso yo voy a usar la información de la empresa para descargar datos de contacto. Y voy a usar el código al que ya me referí para, eh, para encontrar cuáles son las empresas de investigación de mercados en México. Y para ello voy a usar el código NAICS, que si no mal recuerdo es el 54 1910. Y voy a delimitar mi búsqueda para México porque si no me va a arrojar ahí pues a nivel global cuáles son los contactos. Yo ahora solo quiero delimitarlo a México para no infoxicarme. Y con solamente esos dos datos, México y el sistema de clasificación industrial, yo ya puedo hacer una búsqueda. A ver nuevamente, por favor. Entonces habíamos dicho este código para el caso de México. Ahí está. Y ya tengo por orden de ingresos o según lo que cotizan en bolsa, las empresas más importantes de México en materia de investigación de mercado. Y aquí este sistema me da la opción de una descarga de datos a través de un archivo de CSV. Obviamente tengo que marcar cuáles quiero descargar. En este caso descargo todos. Y me va a descargar un archivo de comas, de valores separados por comas, con la información de la empresa que contiene los datos de contacto, en cierto momento los números telefónicos y bueno, aquí como lo abrí directo del CSV, trae otra configuración de texto, pero sí que tiene los números de teléfono, los nombres de las personas o del contacto principal, cuál es su puesto. Hay un segundo contacto, también con el título que tiene y pues varios contactos y todos ellos con un número telefónico. Entonces, esta es una manera legal, adecuada y sobre todo consultando fuentes de información adecuadas, especializadas, es decir, desde aquí ya tenemos una distinción seria, relevante de usar las redes sociales para búsqueda de información. Obviamente, sí podemos usar las redes sociales, pero de una manera también arbitrada, o dicho en otras palabras, de una manera más estratégica, definiendo bien lo que comentaba Yudiel, el perfil de nuestros clientes. Ahora quisiera mostrarles, si me permiten, otro sistema que es el de NUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Y quiero decirles que antes en México obtener directorios de empresas era costoso y era, pues ahí tenía muchas situaciones. Víctor, El de NUE es un Víctor, directorio, sí, perdón, Yasmín Aguilar nos pregunta acá, ¿este tipo de plataformas tiene costo? no, el EBSCOhost no. Si se dan cuenta, yo entré con mi cuenta de Google
Pero Yasmín, fíjate que en la UNAM, ya sea que estés como estudiante o como profesor, te da acceso, esto que te mostré, lo puedes multiplicar por más o menos unas 20 o hasta 40 conjuntos de bases de datos, porque el EBSCOhost, que reitero, sí es gratuito. Voy a mover esto para acá. Ajá, me regreso al EBSCOhost, ¿dónde estaba? Ah, perdón, es que ya me salí. Pero bueno, el EBSCOhost tiene todavía más opciones de consulta, en las cuales incluso hay reportes completos de estudios de mercado a nivel global. Hay que decirlo, algunos no están actualizados y también hay que decirlo, es materia de otro webinar, pero para efectos de investigación de mercado y obtención de leads, hay tres grandes clasificaciones de datos. Los datos primarios, que son los que obtenemos nosotros mismos o incluso los que están dentro de nuestra organización, en nuestros sistemas contables. Hay que decirlo también, ustedes tienen un tesoro y no lo saben. Todos los archivos de Excel que tienen de manera dispersa, si logran conjuntarlos en un CRM o todavía mejor en un ERP, le pueden sacar más provecho a esos datos primarios. Y luego la otra clasificación son los datos secundarios, que son los datos que nosotros estamos usando. Son datos que no fueron creados específicamente para satisfacer nuestras necesidades comerciales, pero que son susceptibles de usarlos y de hecho ya los estamos usando. Y luego están los datos terciarios, que esos sí tienen un costo, cuyo piso, y es el estándar a nivel global, que un estudio de mercado, el piso es de $4,000. Hay que decirlo también, es un precio que yo siempre mejoro porque en la mayoría de los casos yo uso datos secundarios. Y estos datos terciarios ya son investigaciones de mercado completas, específicas, ya sea a nivel global o a nivel país, y la mayoría de estos proveedores ya incluyen la afectación por COVID-19. Ok, bueno, entonces, dicho lo cual, me voy hacia la clasificación que había comentado. Ok, ¿qué es la 50 y qué había dicho? A ver, 541910, 541910, que es servicios de investigación de mercados, y quiero el total de los establecimientos para todo el país y quiero saber cuántas empresas que se dedican a la investigación de mercado hay. Hay 350 a nivel nacional. Aquí para efectos de visualización me pone, por ejemplo, esta. La da al azar, no hay algún criterio en específico a través de la cual yo puedo obtener el perfil completo de la empresa, con los datos a un alto nivel de detalle, incluso hasta las coordenadas geográficas. Hay que decir que si el usuario lo proporciona, reitero, si el usuario lo proporciona, nos dan los datos del correo electrónico y de el sitio web. Sí y solo si el usuario los proporciona. Pero en todos los casos hay una ubicación geográfica, es decir, podemos saber dónde está esa empresa en particular. Ok, entonces toda vez que nosotros ya visualizamos qué cantidad de registros hay, estos registros pueden descargarse en un conjunto de datos que, eh, se- que vamos, tiene diferentes aplicaciones, ya sea para sistemas de información estadística o sistemas de información geográfica o
para proveer datos de inteligencia de mercado o una serie de cuestiones. Bueno, aquí yo voy a descargar este conjunto de datos y como les comentaba, aquí podemos ver estos archivos que se pueden mapear para sistemas de información geográfica y también un CSV, el cual nos proporciona los datos completos, o mejor dicho, una base de datos de el nombre de las empresas, su razón social, su ubicación geográfica y si el usuario lo proporcionó, nos darían los correos electrónicos, los números telefónicos y los sitios web. ¿Qué se puede hacer con este tipo de datos? Les presento un caso de negocio en el que un cliente de una cadena comercial de retail quería saber más o menos estaba cómo estaban sus posibles proveedores en una región del país. Y con base en estos datos del DNUE, hicimos un mapa en el cual se muestran cómo están distribuidos los productores en esta región del país. Y si ustedes se dan cuenta, cada registro contiene el nombre de la unidad, su latitud y su longitud. Hay que decir que aquí la asesoría estratégica no fue tanto en proporcionar los datos y en mapearlos, sino que estos productores se asocian y hubo que generar un segundo entregable en el que nuevamente mapeamos, pero ahora a las asociaciones y a las congregaciones de estos productores. Es una estrategia que en mis años mozos de difusión en el INEGI nos daba muchos resultados. En lugar de visitar empresas por empresas para difundir los productos y la información, pues preferíamos eh, que nos dieran un tiempo y un espacio donde se congregaban todos ellos para difundir la información y en una sola sesión abarcábamos a muchas organizaciones. Ok. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda. Ahora sería bueno tener una interacción por chat. Sí, Dice, voy a leer un poquito, si te parece bien, Yudiel. Es muy importante porque permite unificar criterios de la industria. Conozco el de mi ramo, servicios de la salud. Perfecto. ¿A dónde podemos buscarlo? Bueno, pues ya lo tienen ustedes en DNUE. Y respondiendo a Mauricio, este, ok, respondiendo a Mauricio, ¿dónde podemos buscarlo? Pues sí hay una página del Sistema de Clasificación Industrial, SCIAN. Para el caso de México, y ustedes ahí pueden buscar por palabras claves. Entonces, ahí están todas las industrias y si, por ejemplo, hace rato me preguntaban restaurantes, hay varias clasificaciones para restaurantes, sí, desde la construcción, es decir, las empresas que se dedican a construir restaurantes, las empresas que se dedican a fabricar los mobiliarios de los restaurantes, el comercio al por mayor de maquinaria para estos restaurantes, el transporte especializado y por supuesto los servicios de alojamiento que están dentro del alojamiento temporal y la preparación de alimentos, desde la comida corrida, especializado en pescados y mariscos, antojitos, tortas, autoservicio y por supuesto los rubros específicos de comida para llevar.
Ok, voy a continuar un poquito con la interacción. César Ruiz, gracias, valiosísima herramienta que nos muestras cada cuando se actualiza la información. No recuerdo cada cuándo, pero en cualquier caso, Cecilia Vega, la información todos los registros traen el dato de actualización. Me regreso al dato de Excel para mostrarte cómo técnicamente. em, si me voy al final del registro, hay una columna que refiere fecha de incorporación al directorio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno relativamente reciente que es del 2019. Ok, luego también nos pregunta, bueno, pues José Alberto Llantas, ahí ya te di la fuente para que por favor la busques. Ricardo Antonio Pérez, muchas gracias por la invitación, les envío un fuerte abrazo a todos. Hernández María, a mí me interesa saber quiénes tienen mascota en ciertas zonas de la ciudad. ¿Qué me recomiendas? María Hernández, yo lo que te recomiendo es que consultes las estimaciones que tiene la Asociación Canófila Mexicana. Si no recuerdo, hay otra asociación de productores de alimentos para mascotas donde hacen una estimación interesante que me parece que son 6 de cada 10 hogares mexicanos tienen una mascota. Entonces, esto mismo que me preguntas tú, se lo comenté a mi hermana, que por cierto, pues ya abrió su negocio de tiendas de alimento para mascotas. Bárbara, mil gracias, muy útil. Mauricio Ángulo, ¿qué tan difundido está realizada esta clasificación en México? Ya ves que no tenemos la disciplina de hacerlo en nuestro país. Y, Mauricio, fíjate que a pesar de que en México hubo décadas de mucha opacidad, la información que va juntando el INEGI sí cumple con estándares internacionales, pero sí nos falta, y esto no es culpa del INEGI, esto no es culpa del INEGI, pero sí hace falta tener sistemas de registros administrativos mejor estructurados. El gobierno nos debe mucho, muchísimo todavía en tener un intercambio de datos entre instituciones, porque pareciera que en México, en lugar de ser ciudadanos, pareciera que somos los mandaderos de las autoridades y de las instituciones cuando tenemos que ir de una ventanilla a otra acarreando documentos, por ejemplo. Norma Romero, muy interesante la información. Isela Alvarado, hola, ¿podrían repetir los 5 puntos que mencionó Yudiel al principio? Norma Romero, uno, perfil de nuestro vendedor. Ok, dice Marta Gómez, hola, buenos días. Si están prospectando personas físicas, ¿cuál sería la prospección o cuál me recomendarías? A ver, para Marta Gómez, ok, para Marta Gómez, yo lo que te recomendaría es pues una herramienta que yo uso para el networking, que es el Graph Commons. Lo voy a poner ahora en pantalla, que es saber cómo es tu red de contactos, cómo es tu red profesional, cuáles son las personas y las organizaciones que más agregan valor. Yo lo que ustedes ven en pantalla es una gráfica de red en la cual yo vacié los datos de mis contactos, de los contactos que todos tenemos en Google o en la herramienta que uses para tu directorio electrónico. Dicho sea de paso, si no tienes un directorio electrónico, te recomiendo que lo hagas para que después puedas transportar y migrar esos datos a un CRM. Esos datos yo los agregué a un esquema de red y a través de esta herramienta podemos hacer el análisis de la red, tal que me dice cuáles son las organizaciones a través de la cual aglutinan la mayoría de mis contactos. Entonces, en mi caso, la organización a la que le debo todo es la UNAM, porque ahí he conocido y sigo conociendo a los amigos más entrañables y, por supuesto, en segundo o en tercer lugar, a mis clientes.
Y si me dan a elegir entre mis clientes y mis amigos, yo voy a elegir siempre a mis amigos, porque luego resulta que mis amigos terminan por ser mis clientes, pero a mí es lo que me ha funcionado. La Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado o la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación es la segunda organización a la que a mí más valor me agrega. Y bueno, hay una persona que resulta que es conocida de otro conocido, que es un nodo de red importante por organizaciones. Y esto ustedes lo pueden customizar, sí, para saber cuáles son las personas, eh, pues igual que más valor agregan. Y ahí les da los nombres de las personas por la interacción que tienen con otras personas y por otros contactos de valor. Hay que decir que esto que yo les muestro en pantalla es resultado de haber depurado y filtrado mi libreta de contactos y de haberlos sobre todo, de haberlos etiquetado según su organización y según los proyectos que hemos hecho y hay que decirlo, ¿por qué no? También según lo que hemos cobrado y lo que hemos facturado. Yo les recomendaría mucho en este sentido que el libro de Tim Ferriss, que se llama La semana laboral de 4 horas. En la semana laboral de 4 horas, Tim Ferriss establece un paso fundamental en todo diseño de una vida saludable, de una vida agradable, de una vida sin estrés, que es la etapa de la eliminación. Es decir, Tim Ferriss refiere cómo en una tarde eliminó de su vida a un cliente que es el clásico cliente que pide mucho, pide muchas cotizaciones, todo era para ayer y cuando le entregas no le satisface y quiere hacer devoluciones y cuando es el cliente que pregunta, cuando ve el cartel de curso de lectura gratis, es el cliente que pregunta cuánto cuesta el curso, pero necesito más información y que demandan mucho, pero no agregan valor. En términos muy tajantes, en materia de contabilidad, lo que no suma valor lo resta. Y resulta que en nuestras vidas tenemos a personas, tenemos contacto con organizaciones que en lugar de crear valor, destruyen el valor. Entonces, en la etapa de eliminación es importante, pues, dejar de interactuar con personas y organizaciones que no agregan valor para dedicarnos a las cosas que sí agregan valor. Y dicho sea de paso, dejar de hacer aquello que no agrega valor para solo tener tiempo o tener la mayor parte del tiempo a las cosas que sí agregan valor y no a las cosas que lo destruyen. Ok, no sé hasta aquí pues ya casi terminamos. Antes de terminar, solo quiero compartirles un par de herramientas más que refería hace rato Yudiel, que es tener un CRM. Pues les recomiendo mucho el Strix CRM, que es un CRM gratuito para Gmail, a través del cual ustedes pueden hacer líneas de seguimiento para cada uno de sus clientes o contactos con una agenda día a día por conjunto de datos de correos, archivos, comentarios, tareas, registros de llamadas, etcétera. El CRM. Y un ERP también gratuito que les recomiendo es el ERP AG, así se llama, tal cual, para que ustedes integren los datos de su organización y toda la cuestión de la comercialización, las órdenes de venta, las facturas, la generación de cotizaciones, que las va guardando, por cierto, y pues ahí se queda registrado de cómo pueden ir haciendo tales cotizaciones. Ok, veo que ya casi se me acaba el tiempo, entonces voy a dejar ya de compartir la pantalla y pues quisiera por último ponerme a sus amables órdenes a través de mis datos de contacto. Si ustedes escanean el código QR que ven en pantalla,
van a poder guardar mis datos de contacto, ahí pongo mi número de teléfono y a través del chat de WhatsApp les comparto con mucho gusto también mi contacto. Perdón, quiero decir a través del chat de Zoom, que podrían chatear conmigo a través del chat de WhatsApp. Entonces, pues Yubiel, a Perfecto, tus Víctor. amables órdenes, espero que esto haya sido de provecho pues es un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, yo te agradezco mucho que nos hayas traído esta información, que nos hayas compartido esto. La verdad, como lo platicamos en privado antes de organizar este evento, considero que el tema de la generación de información es un tema sumamente valioso porque sin esta carnita, como lo digo, sin todos estos datos no podemos trabajar. Déjame dar ya solamente algunos comentarios de cierre. Voy a repetir los puntos que algunos pidieron, por favor, que acá los diera en los aspectos comerciales, que es mi recomendación para trabajar este 2021. El primero es definir el perfil del vendedor, quién es el vendedor, a dónde tiene que estar dirigido, alinearlo a la estrategia que tenemos de negocio, definir la oferta de valor, qué vamos a ofrecer a los clientes, qué les vamos a solucionar. La tercera es generar la estructura, perdón, de cómo vamos a manejar esto, la estructura y las herramientas de cómo manejar comercialmente el plan para el 2021. El perfil del cliente, a quién le vamos a vender, que eso ya hablaste tú. Eso es muy interesante. Como lo decía, Neftalí siempre dice, no todos le vendemos a todos, así que tenemos que definir muy bien quién. En términos de mercadotecnia, también eso genera una mayor comunicación, una comunicación mucho más asertiva, es decir, le tenemos que estar hablando a la persona que le interesa. Por ejemplo, esta persona que preguntaba de quién tiene mascotas, pues evidentemente tenemos que tener una conversación mercadológicamente hablando dirigido a las personas que tienen mascotas, si no, difícilmente vamos a lograr algo. Y la última es el uso de la tecnología a través, como lo decías ahorita al final, Víctor, de los CRMs, de los RPs, pero hablemos solo de las CRMs para la parte comercial, los RP son más en la parte administrativa, y a través de esos CRMs poder hacer una gestión mucho más efectiva, mucho más profesional al respecto para la parte comercial. Esos son los 5 puntos. Víctor, nos están pidiendo por ahí que ojalá y pudiéramos organizar algún curso mucho más profundo, alguna clínica, como le llamamos en People and Business, así que pues yo les aseguro ya, como hay varios pidiendo este evento, les aseguro que vamos a tener una clínica, vamos a abrir una clínica. Voy a comprometer aquí a Víctor públicamente que vengamos a hacer una clínica, que de hecho Víctor tiene un programa ya formado y establecido de más horas para la generación de valor para todos ustedes. Así que ya cerrado, les tomo la palabra. Gracias, César, por tu iniciativa, y veo que por aquí algunos más siguen apoyándola, así que con todo gusto lo vamos a hacer para entender mucho más. Hoy el evento simplemente es traerles algunas herramientas y algo de contenido, como lo he dicho siempre, para la generación de información para todos ustedes. Para cerrar, les recuerdo de los webinars, viernes 8 de la mañana, todos los viernes estaremos generando algo de contenido, como lo hicimos todo el año pasado, generamos 32 webinars, la verdad súper interesante. Este año ya vamos en el tercero. El siguiente será, estaremos hablando de economía de bajo impacto, temas de mercadotecnia y parte comercial también. Estará como invitado el director de mercadotecnia de PayPal, un director experto, un consultor, perdón, experto en temas de sustentabilidad. Hablaremos también de temas de felicidad con Nancy Martínez en las siguientes semanas. Y bueno, seguiré ahí generando invitaciones a más directores. Y les recuerdo de los eventos que tenemos ya programados. El 17 de febrero es la conferencia con Mario Correa, director que encabeza el área de economía de Scotiabank. Va hablándonos de las tendencias económicas y vamos a dar algunas recomendaciones. A lo mejor ahí platicaré un poco más de estas recomendaciones comerciales, de cómo deberíamos de manejar las estrategias para el 2021. Y confirmado, está abierta la clínica de negociación 16 y 18 de 5 a 8 de la noche, hablando de todo este concepto de cómo negociar mejor dentro de los negocios. Esta clínica la tendremos con Neftalí Martínez, y doy un compromiso público que, Víctor, abriremos una clínica del manejo de estas bases de datos y estas herramientas, que es súper poderosa. Te comparto, Víctor, esto no lo sabes tú, Neftalí sí lo sabe, ya hemos hecho la implementación en algunas empresas de estas herramientas, y la verdad es que es poderosísimo porque empiezas a generar una serie de información. En una empresa lo implementamos
y en 2 semanas teníamos 500 registros de prospectos, sumamente calificados, con datos, con información, y la verdad esta empresa pues súper feliz de poder generar información cuando llevaba meses de estar tratando de tocar la puerta por otros lados y de manera complicada no conseguía absolutamente nada, y esta herramienta del DNUE al hacer la implementación en este negocio empezó a generar, después vino todo el tema de implementación del CRM para administrarla, y todo lo que comenté de la estrategia comercial que también recomendamos para esta empresa. Les recuerdo, por favor, que nos sigan en redes sociales. Todo se llama People and Business, en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Ahí va a estar toda la información. En YouTube pondremos algunas cápsulas de este webinar, y ustedes tendrán acceso, como ya lo dije, a los eventos completos de People and Business. No estarán completos al público en general, solo estos pequeños bloques que estaremos compartiendo. Creo que no hay más que decir de mi parte. Víctor, no sé si quieras ya unas palabras breves para cerrar, por favor. No, pues agradecerles mucho la participación, pues más bien ponerme a sus órdenes a través de la clínica que menciona Yudiel, que con mucho gusto aportaremos. Y vía el chat de aquí de Zoom, les envié una liga para que también podamos comunicarnos a través de WhatsApp. Y pues agradecerte, Yudiel, mucho la invitación. Créanme, es un gusto estar con ustedes, interactuar con ustedes y presentarles este y otros temas. Muchas gracias, Yudiel. Al contrario, muchas gracias, Víctor. También, quien no haya tomado los datos de Víctor, hágalo a través de mi persona, de People and Business. Les recuerdo el correo también de People and Business, que por ahí lo anoté, es atención, lo vamos a poner por aquí, atención@peopleandbusiness. Ya lo puse ahí. Ahí también podemos estar en contacto. Yo con todo gusto contacto a Víctor para cualquier requerimiento que tengan en lo personal. Vamos a revisar el chat por si se quedó algún tema, y con los datos de registro podemos entrar en contacto de manera directa con todos ustedes. Les agradezco mucho. La casa se reventó de nueva cuenta. Había 100 lugares aquí en el evento. Me pone muy contento. Quiere decir que estamos generando mucho valor para ustedes. Y la verdad es que también en el registro es muy útil que ustedes nos anoten qué temas les interesaría que trajéramos. Yo me doy a la tarea de encontrar a un experto, a un especialista de ese tema, y yo lo haré encantado para poderles generar, insisto, mucho más contenido. Así que no olviden poner ese dato ahí en el registro cuando se estén inscribiendo. A todos, muchísimas gracias de nueva cuenta. Me da muchísimo gusto verlos cada semana. Les mando un abrazo y tienen una invitación cordial a conocer mucho más de lo que hacemos dentro de People and Business. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yudiel Guerrero y estamos ahí en contacto. Gracias. Gracias.